electrónico. La Universidad Bolivariana de Venezuela, desde el programa de formación de grado en arquitectura, a través de la unidad curricular La ciudad como espacio de interacción humana en su tema 4. Vamos trabajando este periodo académico 2025-2 con el tema vinculado al plan urbano y el diseño urbano. En este sentido, hemos hecho una guía sencilla que la vamos a explicar en esta videoconferencia o videoclase. Vamos a trabajar un poco la concepción que nos interesa enfocar en el contexto del desarrollo o de la propuesta de planes urbanos. La imagen de la ciudad como un organismo vivo es nuestra concepción de la ciudad, la ciudad y sus dinámicas son procesos de biodiversidad en el ecosistema urbano, es decir, coexistimos elementos naturales, elementos construidos o de modificación espacial y elementos socioculturales. Entonces, creemos que la ciudad o el espacio urbano es un organismo vivo, complejo y en constante evolución. Esa modificación permanente se da en el contexto o en el escenario de que los procesos sociales son cambiantes, es decir, los sujetos sociales hacen que las dinámicas urbanas sean de constante cambio. Para lo que referimos la necesidad de estudiar el plan urbano y el diseño urbano de manera diferenciada, porque tenemos la responsabilidad en nuestro plan formativo, en el trayecto 4, de trabajar las nociones urbanas en los estudiantes de arquitectura de una manera u otra orientado hacia la construcción o la propuesta de planes para que no exista un crecimiento caótico, un crecimiento de exclusión, un crecimiento que promueva o favorezca el modelo de ciudad capitalista, la gentrificación, etcétera. Entonces, en este contexto necesitamos diagnosticar, generar procesos prospectivos de planificación y percibir desde la realidad actual cuáles son las potencialidades reales y las capacidades de los territorios urbanos. Es ahí donde entran las dos disciplinas o las dos los dos elementos que se diferencian en el plan urbano y en el diseño urbano. Esto es fundamental entenderlo para la segunda parte de la clase, que tiene que ver ya con el diseño en sí de un plan urbano. Empecemos entonces con los elementos de definición. Definamos en este escenario qué es y para qué sirve un plan urbano. Tiene que ver con el ordenamiento del territorio. En este sentido, hay autores que plantean que el territorio está ordenado por los elementos geográficos y la intervención humana está orientado hacia el plan de funcionamiento de ese territorio y no de ordenamiento en sí mismo. Sin embargo, hay autores encontrados sobre este particular y lo importante en este momento es comprender que el plan urbano es un instrumento rector, normativo y estratégico que permite como documento maestro procesarlo desde la pauta o la partitura, lo llaman algunos autores, perdón, que plantean que el arquitecto o el urbanista es el director de esa orquesta en términos de la ordenación del territorio. Entonces, de esta manera, eh, están escritas algunas claves, algunos tiempos, los instrumentos que deben sonar en el contexto de esa orquesta y en qué momentos deben intervenir unos y otros. El plan urbano no define exactamente cómo debe desarrollarse el detalle en términos de la ciudad o cómo debe sonar, valga el símil por favor, la nota de cada violín, pero sí establecer cuáles son las armonías generales que tienen que coordinarse y armonizarse y articularse como un proceso ecosistémico para que puedan los ciudadanos, las inversiones que hace el Estado o la empresa privada, el gobierno,
vayan en la misma dirección, es decir, que no exista, o el objetivo de un plan urbano es que no exista una dicotomía entre las acciones que se hacen en un territorio. Sirve para guiar y gestionar los desafíos físicos de la ciudad a largo plazo, es decir, cómo pensamos la ciudad en 20, 30 años o más, y esto responde a algunas preguntas que les dejo acá o les leo para que ustedes como estudiantes y como en este momento constructores de una propuesta de plan urbano puedan comprender el alcance de lo que estamos trabajando. Entonces, en ese sentido, debemos preguntarnos en términos de un plan urbano dónde debe crecer la ciudad y dónde no. ¿Cuáles son las zonas de riesgo que nosotros tenemos que restringir o cuidar? Y cuáles son las zonas con potencialidad de desarrollo. Y si esa potencialidad es de orden agrícola o no, si esa potencialidad es de orden urbano en el territorio, donde entonces podemos nosotros intervenir y cómo intervenir en ese espacio o en otro. Otra pregunta generadora es cómo se distribuirán los usos de suelo, es decir, dónde vamos a priorizar uso industrial, uso residencial, comercio, áreas verdes, áreas culturales. Esa definición son parte de las cosas que debe definir un plan urbano. Por otro lado, ¿con qué infraestructura contaremos? Es decir, qué tenemos y qué debemos potenciar para poder lograr ese modelo de plan urbano o ese modelo de ciudad que nos estamos planteando nosotros en la propuesta. Entonces, las redes viales, los sistemas de transporte, las redes de agua, los drenajes, la energía y todos los elementos de infraestructura que intervienen en un espacio urbano y que deben planificarse desde una visión no solamente técnica de los sujetos que participamos en los planes y los diseños urbanos, sino también desde la participación de la ciudadanía para poder hacer el desarrollo de planes urbanos en sustentabilidad. Asimismo, ¿cómo protegemos el patrimonio natural? Es decir, tenemos que identificar ríos, tenemos que identificar crestas, cañadas, parques nacionales, cuáles son las zonas de interés cultural, de interés patrimonial en el territorio que vamos a trabajar para que ese plan urbano tenga coherencia con los elementos del patrimonio natural y el patrimonio construido, incluso el patrimonio no tangible. Asimismo, definir qué modelo de ciudad queremos. Y eso debe estar plasmado en el plan urbano. Es decir, queremos una ciudad compacta, dispersa, policéntrica, céntrica. Esa definición de cuál es la ciudad que nosotros queremos y cuáles son las intervenciones en términos de una planificación macro de concepción de ciudad debe estar definida para que luego el diseño urbano tenga coherencia. Entonces, el plan urbano es un instrumento legal, técnico, aprobado por un gobierno municipal, en nuestro caso, pues por las alcaldías, que establece zonificaciones, índices de construcción, alturas máximas, sesiones de suelo. Es en esencia el marco de las reglas de un juego para poder poner en desarrollo ese plan. Es la visión integral de la ciudad que nosotros vamos a proponer. Sin embargo, el diseño urbano tiene otro alcance, no es lo mismo, no es igual. El plan urbano tiene un alcance mayor que el diseño urbano. Entonces, si el plan urbano es la partitura en la cual nosotros tenemos la visión integral de esa ciudad, el diseño urbano es la interpretación de un movimiento específico dentro de toda esa sinfonía. Quienes trabajan en temas musicales pueden entender. Es decir, el diseño urbano es una acción dentro de la ejecución de ese plan. Entonces, el diseño urbano es la disciplina que da forma física, espacial y social a las partes de la ciudad que hemos definido previamente en el plan. Trabaja de una escala intermedia, quizás a una escala local, o una escala mayor, que algunos autores la llaman metrópoli, no es el edificio individual, no es la ciudad entera, sino son acciones de diseño en esa ciudad intermedia o en ese nivel intermedio del diseño. Ajá. Asimismo,
se enfoca en la calidad del espacio público, que es dentro de la ciudad la experiencia que vive el que usa la ciudad a escala peatón. Yo agregaría también a escala vehículo, a todas las escalas del usuario de la ciudad. Es decir, refiere aquí la guía, es la escala del barrio, la escala del corredor, la plaza, el conjunto habitacional, el campus universitario. No es un edificio en particular o quizás no es la ciudad entera, sino es ese nivel intermedio que nos permite articular los elementos del plan urbano con los elementos concretos de la arquitectura. Se enfoca en la calidad del espacio público, y esto es muy importante que lo trabajemos incluso para mis tesistas que me escuchan, los compañeros y compañeras que están trabajando con sus trabajos de grado para el nivel arquitectura, porque nosotros trabajamos en paralelo el diseño urbano, el diseño arquitectónico y el plan urbano, que forma parte de la propuesta que debemos presentar para efectos del trabajo de grado. ¿Cómo se desarrolla un diseño urbano? Es un proceso proyectual, creativo y técnico que generalmente sigue unas etapas que les propongo acá. Esta es nuestra experiencia, seguramente hay otras, seguramente hay otro paso a paso en otras experiencias de diseño urbano, pero la nuestra apunta hacia que primero hacemos un diagnóstico, es decir, hacemos un levantamiento del lugar. No se puede diseñar sin entender el espacio del territorio que estamos trabajando o sobre el cual vamos a diseñar. Estudiamos ese sitio, ese lugar, cuáles son los flujos peatonales y vehiculares, la movilidad, los elementos de la topografía, cuál es el espíritu de ese lugar, cómo vibra, qué cosas pasan o qué cosas no pasan, cómo son sus usuarios, su historia, los problemas, cuáles han sido las condiciones de riesgo en ese lugar que conducen a entender el diagnóstico, es decir, el análisis de ese lugar donde vamos a intervenir. Luego de eso definimos las visiones y los objetivos, es decir, con base al análisis anterior y teniendo claras las directrices del plan urbano, nosotros planteamos qué es lo que queremos lograr. ¿Un espacio más inclusivo o no? Es un espacio en el que vamos a revitalizar cosas que ya existen o rehabilitar cosas, edificaciones que ya existen, o necesitamos potenciar elementos culturales, elementos comerciales. Necesitamos que ese espacio, la visión y el objetivo de nuestro diseño urbano sea crear espacios más seguros o generar condiciones de regeneración de los ecosistemas naturales en el espacio urbano, o la sostenibilidad. Esa definición de la visión es posterior al diagnóstico, pero es indispensable para que el diseño urbano pueda tener coherencia. Luego viene una fase que es conceptualización y esquemas. Es aquí donde la creatividad arquitectónica y urbanística tiene su mayor auge. Es ese proceso de prefiguración, es cómo pensamos y generamos las ideas, los diagramas de funcionamiento o diagramas de burbuja, como los llaman algunos, los esquemas de movilidad, es decir, cómo vamos nosotros a hacer que coexistan en ese espacio desde los elementos que diagnosticamos y la visión que nosotros estamos proyectando, qué cosas van a pasar ahí, cómo va a ser el paisajismo, cuáles van a ser los usos de los espacios. Hay un elevado, tengo que quitarlo o no, lo vamos a mantener. Hay un espacio subutilizado o en desuso, lo vamos a intervenir. Hay un espacio que tiene un alto potencial y lo vamos a rehabilitar. En ese escenario, entonces, conceptualizamos y trazamos todos nuestros esquemas de diseño. Luego, entonces, sí, pasamos al proyecto en sí mismo, es decir, a la propuesta de diseño, que es en el proceso en el que nosotros materializamos los planos, las maquetas, los análisis, los elementos digitales, los renders, y definimos entonces la morfología de nuestro diseño urbano, es decir, cuál va a ser la forma, cómo van a ser los volúmenes, las alturas, las proporciones de las edificaciones, si es el caso, si vamos a elevar o vamos a bajar altura, si vamos a cambiar de pronto el flujo vehicular de alguna de las avenidas, si vamos a trazarnos la posibilidad de hacer depresiones o hacer elevaciones. Eso que llamamos morfología tiene que ver entonces con las decisiones de diseño, las determinantes del territorio que nos permiten
desarrollar o configurar esa propuesta. Seguimos entonces con la observación del espacio público. Entonces ahí diseñamos las calles, los pavimentos, la parte de bulevares o de tránsitos peatonales, los mobiliarios urbanos, los elementos de vegetación, ¿sí? Y la accesibilidad y la conectividad. Recuerdo que estamos en este momento en el proceso de cómo hacemos lo proyectual, es decir, cuáles son las fases que desde nuestra experiencia nos orientan a el proceso de diseño urbano. Análisis del lugar o diagnóstico, definición de visiones y objetivos, o sea, qué es lo que queremos nosotros proponer como diseño urbano en ese territorio, cuál es la conceptualización y los esquemas, es decir, cómo estamos viendo la ciudad en términos amplios, o el territorio o el corredor que vamos a trabajar, cuál es la propuesta de diseño, entonces ya de manera específica materializamos y configuramos con planos, con maquetas, las propuestas específicas. Definimos la morfología, es decir, la forma que va a tener ese territorio que vamos a intervenir. Priorizamos, definimos, caracterizamos, trazamos para escalar ese espacio público, ese diseño de los espacios públicos, que es entonces, a fin de cuentas, lo que nos permite a nosotros enfocarnos en términos del diseño urbano. La accesibilidad y la conectividad, es decir, cómo vamos a llegar, por dónde se circula, cuáles son los espacios de acceso y de salida a ese corredor o a ese eje urbano que nosotros vamos a intervenir. Por supuesto, los criterios de sostenibilidad, es decir, cómo vamos nosotros a articular los elementos naturales y los elementos socioculturales, cómo se integran, cómo potenciamos los elementos de la eficiencia energética, qué tipo de plantas vamos nosotros a usar para que esas plantas que vamos a sembrar allí no rompan a futuro las aceras o las calles. Esa respeto, digamos, a los elementos acuíferos, es decir, si hay quebradas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el tratamiento que le vamos a dar nosotros a esa quebrada para que ese diseño urbano sea sostenible? Y por último, no menos importante, la gestión y la implementación. Tiene que ver con el diseño que no termina en el plano, sino la proyección de cómo vamos nosotros a gestionar ese proyecto, cuál es la idea general del plan urbano que vamos a reflejar en el diseño urbano, pero que implica el diálogo multidisciplinario con otros profesionales que participan en esto. Si son procesos de cogestión con la comunidad, entonces, ¿cuál es el nivel de participación de la comunidad o de las instituciones o instancias gubernamentales o no gubernamentales que participan o participarían potencialmente en el desarrollo de ese proyecto urbano? Esto debemos plantearlo, cómo se va a gestionar el proyecto, cuáles son las fases, cuáles son las intervenciones que ameritan realizarse primero y cuáles en otra fase o en otro tiempo. El punto 3 de esta introducción a la la primera parte de la clase, el punto 3 es la importancia crítica del diseño urbano. Nosotros definimos qué tipo de diseño vamos a plantear y quiero ser enfática en esto. El diseño urbano es una disciplina que humaniza la planificación o hace que los humanos que viven ese espacio lo padezcan. Somos responsables como diseñadores urbanos de esa proyección. Un plan urbano puede ser técnicamente impecable en términos de diseño, en papel, pero si su implementación a través del diseño urbano no es posible, se dificulta o excluye a los sujetos de la toma de decisiones, el resultado termina siendo una ciudad hostil o una intervención urbana que se pierde porque no hay mantenimiento, porque no hay cuidado, porque no hay inclusión real de los sujetos que van a hacer vida en ese espacio, en ese corredor o en ese territorio microlocal que nosotros hemos decidido intervenir. Es muy importante entonces que construyamos ciudadanía, un buen espacio público
no es solamente una plaza bien diseñada, sino que también fomente el encuentro, la integración social y el sentido de pertenencia de esos habitantes. Es el antídoto contra el aislamiento y la fragmentación. Hemos visto en distintas ciudades espacios que están muy bien intervenidos, que tienen un árbol extraordinario que da sombra a un espacio, que hicieron un mural hermoso, unas escaleras y unas rampas que permiten acceder a una plaza muy pequeña, pero no tiene un solo banco. Entonces nadie la usa, porque si no hay donde sentarse, no puedo estar allí. O espacios que son diseñados, pero dejan de lado lo principal, que es la inclusión de la ciudadanía, que es el espacio público que fomenta el encuentro, que invita, que llama. ¿De acuerdo? Otro elemento del diseño urbano tiene que generar seguridad, es decir, el diseño ambiental de orden preventivo, acá les cito un par de autores, son espacios con ojos en la calle, lo llaman estos autores, es decir, deben tener iluminación adecuada, visibilidad y actividad continua, es decir, son espacios seguros porque son espacios donde hay transparencia, donde hay visuales claras. Y desde allí, entonces, la sensación de seguridad se potencia y la realidad en términos de la seguridad ciudadana es una sensación y una realidad concreta. Entonces, esa generación de seguridad a través del diseño urbano garantiza que se construye la ciudadanía desde los sujetos que habitan o que usan los espacios públicos que diseñamos. Por otro lado, tenemos la promoción de la salud pública, es decir, al priorizar nosotros al peatón, al ciclismo y la vida activa, es decir, que la gente camine y se encuentre allí o que pueda llegar y acceder con su vehículo, pero bajarse allí a hacer cosas, a que los niños puedan correr, jugar, usar un parque. Esto es la integración de áreas verdes para uso público, mejora la calidad del aire y el bienestar mental de los ciudadanos. Un niño de edad escolar que pase 24 horas encerrado en un apartamento o sale del apartamento a la escuela y vuelve otra vez a encerrarse en el apartamento sin esparcimiento, es presa fácil para la captación por parte de redes sociales, de juegos electrónicos, entonces están pegados a una pantalla sin desarrollo de los procesos cognitivos y los procesos neurológicos que se dan con la vida al aire libre. Entonces nosotros creemos fielmente en la promoción de la salud a través del diseño urbano de espacios públicos habitables, realmente habitables, es decir, la regeneración de áreas verdes en territorios urbanos que prioricen los sujetos que usan esos espacios, como garantía además de salud mental, como garantía además de salud física, como promotor de actividades deportivas, culturales y de encuentro social. El valor económico de las áreas bien diseñadas es, como lo indican algunos autores, un imán para la inversión, para el comercio, para el turismo. En calidad del espacio se traduce en valor económico. Un espacio bien diseñado y con actividad comercial, con actividad de intervención cultural, con actividad que potencian el turismo, son espacios que se revalorizan en términos económicos. Asimismo, en la concreción de sostenibilidad. Es decir, debemos a través del diseño urbano garantizar que los conceptos como la ciudad compacta, la mezcla de usos, es decir, poder lograr que un sujeto viva, trabaje y tenga su zona de esparcimiento en un espacio corto, pequeño, a pequeña escala, garantiza la eficiencia de transporte y la adaptación a los procesos climáticos y una mejor vida social. Yo no he cuestionado, quienes han visto clase conmigo lo saben, que cuestiono el término calidad de vida, eso es otra conversación, pero enfoquémonos en la mejor vida social. ¿Cuáles son los elementos que pueden garantizar una mejor vida social? Y esta sostenibilidad tiene que ver con eso. El diseño urbano interviene en espacios que permiten actividades, que permiten estar, que permiten, desde el modelo de ciudad que queremos,
que los sujetos no tengan que pasar 2 y 3 horas en un vehículo de transporte público o privado para poder llegar a sus espacios de trabajo o para llegar a la escuela, sino que podamos caminar la ciudad y eso desde el diseño urbano nosotros lo podemos potenciar. En síntesis de esta primera parte, el plan urbano es la estrategia y la ley, y el diseño urbano es la táctica y el proyecto que da forma, da vida y da calidad a esa estrategia que nos hemos planteado en el plan. Uno sin el otro no está bien, no funciona. La planificación sin diseño es burocracia, es decir, es llenar formularios que no llevan a ninguna parte. Y el diseño sin un proceso de planificación es un acto aislado y probablemente contradictorio del bien común. Entonces tenemos que comprender y articular el proceso de entender que el plan urbano es nuestro modelo de ciudad y el diseño urbano es la estrategia, es la táctica, perdón, que nos permite darle forma a ese modelo de ciudad que nosotros estamos pensando. Yo agregaba una nota aquí, ustedes deben comprender y denominar el diseño urbano porque su obra no es una isla. El edificio que vamos a diseñar como arquitectos no puede estar aislado del entorno. No es una pieza que nosotros colocamos en la ciudad, sino es una ciudad que tiene además una pieza, tiene un edificio, es un tejido que nos tiene que permitir pensar en una vida social, en una vida común, en una vida ciudadana articulada y armónica. Hago una pausa aquí porque vamos a comenzar entonces a trabajar la visión de plan especial que la Universidad Bolivariana de Venezuela nos plantea como objetivo a lograr en la estructura del plan urbano. Llamamos plan especial ya que según la Ley Orgánica de Ordenación Urbanística, es un instrumento de planificación para áreas de conservación histórica, zonas de interés turístico, paisajismo, asentamientos no controlados, condiciones específicas en un determinado territorio, áreas centradas o en los cascos históricos de la ciudad. Y el objetivo de los planes especiales, según la ley, es la organización física espacial de los detalles y de las características de arquitectura. En este sentido, presento entonces el esquema para realizar el plan especial urbano que está propuesto en mi curso. No es el único, como les dije al inicio, hay distintos tipos de esquemas o de estructuras para planes urbanos. Sin embargo, el que hemos venido manejando desde nuestra experiencia en el trabajo de taller de diseño y el trabajo de proyecto comunitario es el que nos acerca un poco más a las condiciones reales y las condiciones de concreción respecto a la elaboración del plan urbano. Vamos a hacer un corte en la clase aquí y volvemos entonces para ver la segunda parte de la clase.